Estamos acá, estamos en el local de los trabajadores. Carlos Clavijo es integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Y Carlos, esta mañana nos acompaña aquí en La Rueda. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buen día a toda la audiencia y bueno, un gusto estar con ustedes. Vamos a repasar un poco con Carlos esta realidad tan especial, tan particular, la pobreza, la informalidad, el mercado de trabajo y una reforma en el medio de todo esto encabezada por alguien que ya reformó otra cosa. A ver, ¿por dónde rompemos el fuego? Bueno, vamos a romper el fuego hablando de un poco de la historia, podemos arrancar. Sí, por favor. Que es el mismo actor que hizo la reforma del 96, la del sistema mixto de seguridad social que hoy en día tenemos y que ya ha demostrado que ha tenido muchas falencias, como por ejemplo el tema de los cincuentones, que por suerte y por la lucha de los trabajadores se consiguió la ley 19.590, la cual ayudó a mejorar la calidad de vida de muchas uruguayas y uruguayos, pudiendo salir de este sistema mixto. Y hoy en día lo tenemos como presidente de la comisión de expertos. Parece una broma. Parece una broma, pero en realidad la receta es casi la misma. Casi la misma porque estamos discutiendo en esta comisión de expertos y como ya se sabe, el 18 de marzo se votó el diagnóstico, el informe que se le envió al Poder Ejecutivo de diagnóstico, donde los trabajadores votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra? Bueno, fundamentalmente porque se hace un diagnóstico basado en los egresos de la seguridad social. Y cuando hablamos de los egresos de la seguridad social, habla de la protección, es decir, de las jubilaciones, de las pensiones, de todo lo que sale, de todo lo que es prestación de la seguridad social. Pero se habla muy poco de los ingresos. Pero también se habla muy poco del mercado de trabajo. Hemos tenido actividades con esta comisión de expertos, con expertos de Suecia, hablando del sistema sueco de seguridad social, y ya nos llama la atención desde el primer momento cuando el experto dice, sí, acá en Suecia trabaja el que quiere. ¿Qué quiere decir? Que hay pleno empleo. Por lo tanto, si en este informe de diagnóstico no está detallado como debe de estar detallado el mercado de trabajo del Uruguay, ya decimos que está recto. No habla de los 438.000 que están en la informalidad, no se explaya sobre ese tema porque tiene mucho que ver con la seguridad social, porque no aportan al sistema de seguridad social. No se habla de aquellos que están desempleados, más de 180.000. De esos 180.000 que están desempleados, quizás sea un tema muy duro para la seguridad social, porque no solo que no están aportando a la seguridad social, al sistema de seguridad social, que con seguridad estén recibiendo aportes de la seguridad social, es decir, prestaciones de la seguridad social, o por seguro de paro, o por seguro de enfermedad, o por X motivo. Por lo tanto, si hablamos solamente de los egresos, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a demostrar que el sistema no funciona ahora. Un sistema de seguridad social no se puede basar en los egresos. Es más, los principios de la seguridad social, que son solidaridad, suficiencia, universalidad, los principios de la seguridad social llevan a que es un derecho humano fundamental, llevan a que tenemos que discutir sobre la sociedad, no sobre los números, sobre las personas que van a recibir, porque para eso es un sistema de seguridad social. Es más, es la principal herramienta para disminuir la pobreza en los países. Sin embargo, en el Uruguay, en estos momentos estamos teniendo más de 100.000 pobres. Y estamos discutiendo un sistema de seguridad social que lo que está apuntando es a retroceder, es decir, a dar menores prestaciones. Por lo tanto, ni que hablar que ese diagnóstico que está realmente apuntado a la parte mercantilista y no como un derecho humano fundamental, va a jugar en contra de las futuras generaciones. De esos 100.000 pobres nuevos, hay decenas de miles de niños
que también tienen asistencia a través, o protección social a través de la seguridad social. Sin embargo, el diagnóstico no lo incorpora. Y a nosotros nos preocupa y mucho. Y como hablábamos recién, Saldain, que fue uno de los promotores de la reforma del 96, en el 96 entraron el sistema de ahorro individual, es decir, la SAFAP, la famosa SAFAP. En este documento no se critica la SAFAP. Es más, falta un documento fundamental en este mismo documento diagnóstico del 2018, donde la OIT dice claramente el fracaso del sistema de ahorro individual privado, donde en 18 países del mundo que en la década de los 80-90 privatizaron, como acá en el Uruguay, total o parcialmente la seguridad social, ya tuvieron que resolver, ir a un diálogo social y reformar justamente el sistema, llevándolo a un sistema público. Eso tampoco está. Y para nosotros es muy importante que esté, porque realmente ahí es donde se muestra el fracaso del sistema de seguridad social, de la parte que corresponde al ahorro individual privado. Y dice muy claramente en este documento, por ejemplo, que en todos esos países perdió el Estado, perdieron los trabajadores y ganaron las empresas privadas. Lo mismo que pasa acá en el Uruguay o que pasó en el Uruguay. Y este mismo señor está en la reforma que vamos a llevar a cabo en estos próximos tiempos. Por eso decimos que creemos que se está apuntando mal, no se está apuntando a la gente, no hay una suficiente, es decir, se apunta a la suficiencia financiera, pero no a la suficiencia social, no a que la gente esté protegida, o esté mejor protegida, porque tiene varios baches el sistema de seguridad social y todavía quedan colectivos muy importantes para proteger. Por ejemplo, habría que universalizar la asignación familiar para todos los niños. Ahí tenemos un problema de donde está cayendo fundamentalmente la pobreza. Por ejemplo, tendríamos que ver sectores que realmente, lamentablemente, no llegan a generar derechos, como por ejemplo el seguro de paro rural, que es muy cuestionado porque todavía no se llega a tener el mismo derecho que tiene cualquier otro trabajador, porque la realidad del sector es diferente a todos los sectores y por lo tanto le cuesta muchísimo llegar y tener derecho en el seguro de paro. Por ejemplo, no se habla no se apunta o habría que apuntar más a la informalidad para poder proteger a todos aquellos que están en la economía informal. Hablamos recién, 438.000. Y bueno, un sistema de seguridad social también tiene que proteger a ellos. Tiene que tener un pilar no contributivo que protege a aquellos que más lo necesiten. Ahora todo indica que, más allá de esta comisión, esta reforma sale. Están los votos para lo que se les ocurra sacar, me parece, visto desde afuera. A veces veo el esfuerzo que hace mucha gente, ustedes por ejemplo, para intentar que no se desmadre del todo la reforma, pero veo una soberbia y veo que hay como una situación de decir, tenemos la voluntad de hacerlo y lo vamos a hacer, nos acompañen o no. ¿Cómo se sienten ustedes negociando en esa estructura? Sí, muy buena. ¿Se entiende la pregunta? Sí, muy buena pregunta, realmente. Es así como tú lo decís. Nosotros, desde el PICNT, tomamos la resolución que teníamos que estar, porque el PICNT tiene que estar en todos los ámbitos de negociación y diálogo, pero sabiendo que somos independientes a cualquier resolución que se tome en conjunto. Nosotros vamos a resolver en el PICNT cómo vamos a actuar en esa comisión. Por eso votamos en contra. Pero el mejor resultado que tuvimos en la primera parte de la reforma es que hoy tenemos un documento muy bueno donde tenemos varios índices que podemos destacar, como por ejemplo, no se sabía nada de la caja militar, hoy se sabe cuántos son los cotizantes, cuánto se gasta en la caja militar, cuáles son los parámetros generales de ese subsistema y de los otros sistemas también. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo es, como lo dijeron en la misma comisión, que esta comisión
para nosotros, realmente es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque va a haber una etapa de diagnóstico, que ya la hubo, ahora una etapa de resolución para hacer propuestas al Poder Ejecutivo, que va a votar con una mayoría, la mayoría podría ser de 9, justamente son 9 los del Poder Ejecutivo, por lo tanto tienen los votos. Igual el voto de los empresarios está acompañándolo, así que están votando siempre 10-5. Esto lo envían al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo toma, lo mira y dice si toma en cuenta algo de eso o no lo toma, no le importa, es decir, no es vinculante. Al no ser vinculante, el Poder Ejecutivo ya podría haber tenido la receta de la reforma antes de las elecciones y esto nada más que es un paso para decir que un ámbito democrático donde todos podemos hablar, discutir y llegar a acuerdos. Entonces, lamentablemente, en ese sentido, es como tú decís, la reforma la van a hacer de una manera u otra, porque como todo lo que es de seguridad social tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento y cuando envía al Parlamento lo que decíamos, tienen todos los votos para resolver cualquier reforma de la seguridad social. Lo que sí nosotros, por lo menos ahí, vamos a hacer la resistencia, que va a estar la voz de los trabajadores defendiendo sus derechos, defendiendo sus avances. Avances que, por ejemplo, y no está tampoco en el documento, no debería haber estado, los avances que tuvimos en la reforma del 2008 y del 2012. A ver, ¿qué avances tuvimos allí? Bueno, fue a través de un diálogo social, que fue lo que reclamó el PCNT desde un principio, un diálogo social para hablar de la reforma de la seguridad social, donde la ley de flexibilidad fue fundamental, la ley de flexibilidad de las jubilaciones, donde el resultado final son más de 100.000 jubilaciones en un periodo muy corto. ¿Qué quiere decir? Que ahí con esa ley se cambiaron varias cosas. Primero, se cambió de 35 años de servicio a 30 años de servicio. Se reconoció un año de servicio por hijo nacido vivo hasta un máximo de 5 a las mujeres. Eso fue fundamental. Fue fundamental porque del 2010 hasta el día de hoy, en el Uruguay por año se jubilan más mujeres que hombres. Eso es histórico. No se jubilaban las mujeres en el Uruguay. Y eso ayudó muchísimo más la merma de los años de servicio. A su vez, también se flexibilizó la jubilación por edad avanzada, la famosa jubilación vejez, donde antes te jubilabas solamente con 70 años de edad y 15 años de servicio. Hoy en día te podés jubilar con 65 años de edad, 25 años de servicio, o 66 años de edad, 23 años de servicio, es decir, cada año que aumenta de edad, disminuyen 2 de servicio hasta llegar a 70 y 15. Entonces tenés más posibilidad de poder llegar a la jubilación. Porque si nosotros miramos las historias laborales de los trabajadores uruguayos, es cíclica. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo continuo, lamentablemente. No hay pleno empleo en el Uruguay. Por lo tanto, para llegar a los 30 años de servicio le cuesta muchísimo a cualquier trabajador. La mayoría no llega a los 60 y 30, a los 60 años de edad no llega a los 30 años de servicio. Y a los 65 tampoco llega. No solo por la informalidad, que también cambiaba en la década de los 90, y de eso tampoco se habla. Hablamos de que en el 2006 había más de un 36% de informalidad, y en el 2018 había un 25%, es decir, bajó la informalidad a través de herramientas fundamentales. Y una fueron la negociación colectiva y los consejos de salario. Que eso llevó a que el movimiento sindical tuviera herramientas para denunciar y ayudar a aquellos trabajadores que trabajaban en negro, como se dice habitualmente, o les subaportaban para mejorar su calidad de aporte, su calidad de ingreso y después su calidad en la prestación. Y eso es muy importante. Y así como hablábamos del mercado de trabajo, acá que estamos hablando ahora de los consejos de salario, sí, también es importante el salario para un sistema de seguridad social. No es lo mismo un sistema de seguridad social en Suecia, que lo hablábamos recién, donde el salario son muy altos, a un sistema de seguridad social en Uruguay donde todavía los salarios siguen siendo bajos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el 45% de los asalariados, 45% de los asalariados gana menos de 30.000 pesos. Son salarios bajos.
Cuando se vaya a jubilar esa persona, ¿qué va a tener? Una jubilación baja. Cuando tenga una prestación, un seguro de paro, un seguro de enfermedad, va a tener una prestación baja. Por lo tanto, lo importante es que los salarios estén vinculados en este diagnóstico para tenerlos en cuenta para esa proyección de esa reforma de la seguridad social. Por eso es lo que decimos. No es discutir solo la seguridad social. Es un error garrafal discutir solo la seguridad social y discutir solo los egresos. Y discutir solo los jubilados. Es un error. Ese es un tema. Yo he escuchado a distintos representantes de colectivos de jubilados que están preocupados por esta reforma, que plantean que en realidad no les va a afectar a ellos, le va a afectar a las nuevas generaciones, le va a afectar a los más jóvenes, a los que están recién ingresando en el mercado de trabajo. Y ese sector me parece que está totalmente por afuera de este tema. No han logrado transmitirle la inquietud. Me da la impresión que uno conversa con un joven que está ingresando al trabajo, tiene poco, le da lo mismo, que salga la reforma, que no salga, lo que están discutiendo. ¿Cómo hacer para transmitirle esto que estás tú transmitiendo aquí esta mañana en la rueda? Bueno, realmente nosotros tratamos de salir a la prensa. Esta pandemia no nos ha ayudado mucho porque nosotros como trabajadores hacemos asamblea, le llegamos al trabajador directamente en una asamblea para hablarle de estos temas de seguridad social, para llegarle. Que sí, que los jubilados no les va a afectar ni que hablar, lo primero que se planteó, ni a los jubilados ni a aquellos que están próximos a jubilarse, no le tendría que afectar. No le afecta esta reforma, sí le afecta algunas cosas que se están reformando a nivel tributario, como por ejemplo que se van a cambiar las reglas de juego para calcular el aumento de las jubilaciones, como por ejemplo lo que pasó en los últimos consejos de salario. Recordemos que los jubilados tienen que prestar fundamental atención de que en los últimos consejos de salario, que a ellos tampoco les afecta, pero sí les afecta, se consiguieron ajustes por debajo de la inflación. Por lo tanto, cuando se calcula el índice medio de salario por el cual se ajustan las jubilaciones, va a ser bajo. Y fue lo que le pasó, tuvieron pérdida de jubilación, es decir, una pérdida económica del poder de compra. Entonces también les afecta. Si no les afecta directamente, la reforma le está afectando a algunas políticas que se están llevando a cabo. Y eso porque también, no solo en la reforma, sino en todo el análisis económico que está haciendo este gobierno, mira solamente el gasto y no mira a las personas, y no mira al pueblo. Pasa exactamente que es lo que está pasando en esta comisión de expertos. Por eso tenemos que estar todos atentos. Por eso tenemos que estar todos defendiendo esta situación. La seguridad social es algo que hay que defender porque cuando tenemos o nos ayuda o nos da una prestación la seguridad social, es porque tenemos una contingencia o estamos en un momento difícil. Por ejemplo, ahora se demostró en esta pandemia la gran cantidad de seguros de desempleo. Si hoy fuéramos Paraguay, como algunos querían que seamos Paraguay, en Paraguay no hay seguro de desempleo. En Paraguay se te corta la relación laboral y te quedaste sin nada. Por suerte en el Uruguay, gracias a la lucha de los trabajadores, tenemos un seguro de desempleo que es bueno. Y eso ayudó en la pandemia. Y como ayudó en la pandemia, nosotros decimos la importancia que tuvo y el papel fundamental que jugó el BPS y la seguridad social en esta pandemia para proteger a aquellos que más necesitan. Porque realmente, con la cantidad de seguro de paro, con la cantidad de subsidios por enfermedad, con la cantidad de prestaciones, porque asignaciones familiares, en hogares donde trabajaban en la economía informal y el único ingreso que tenían era una asignación familiar, ayudó y mucho. Por supuesto, eso se viene degradando y por eso la cantidad de pobres que hoy estamos teniendo. Por eso debemos de apuntar a una seguridad social más avanzada, con más prestaciones, con más suficiencia, pero suficiencia para la prestación. ¿Qué otra prestación habría que sumar, por ejemplo, para entender bien esa realidad? No, nosotros decimos mejorar las prestaciones, pero en realidad la discusión hoy es jubilatoria. Claro. No está adentro, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, lo del seguro de paro para los rurales, que creemos que es una injusticia y una inequidad dentro del sistema, y no está en discusión. Eso habría que discutirlo aparte de la comisión, porque esta comisión lo que está discutiendo es la mayor carga que tiene la seguridad social, y la mayor carga que tiene la seguridad social son las jubilaciones y pensiones. Le queda poco tiempo a esta comisión ya.
Sí, le queda poco tiempo, estamos en la etapa en estos momentos se están haciendo charlas, se están revisando toda documentación para empezar a discutir propuestas que se van a enviar al gobierno. Todavía no se empezaron a discutir las propuestas, recién se están analizando todos y intercambiando, se van a hacer varias comisiones donde se van a discutir sobre cada punto y sobre cada subsistema, como se hizo en la etapa anterior, y ahí van a terminar en una plenaria, donde esa plenaria va a ser unos días antes de finalizar el plazo, y ahí se va a resolver justamente por votación las propuestas que se le enviarán al Poder Ejecutivo. Nosotros, como movimiento... ¿Va a salir una sola declaración o va a haber una por mayoría y una por minoría? ¿Cómo se piensa al final de esta comisión? En principio va a haber una por mayoría, va a haber un solo documento, como hubo de diagnóstico. Un solo documento va a haber. Igual que el de diagnóstico. Hubo un solo documento, por más que nosotros hayamos entregado propuestas, hayamos entregado otro diagnóstico... No fueron tenidas en cuenta. No se tuvieron en cuenta, algunas cosas se tuvieron en cuenta, pero más bien analíticas dentro del sistema, porque, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos apretado, hoy no hubiera información sobre la caja militar. Había muy poca información, entonces nosotros dijimos, no podemos discutir sobre algo que no tenemos la información, por ejemplo. Pero así, para decírtelo, la diferencia entre el BPS y la caja militar. Te voy a tirar dos diferencias. A ver, diferencias. Promedio de edad jubilatoria en el BPS son 63 años. 63 años. 63 años. En la caja militar, 47 años con 6. Ahí hay una inequidad. Estamos hablando de 15 años menos. Es decir, si vos estás en la caja militar, te jubilás con 15 años menos que en el BPS. Sin embargo, se quiere aumentar la edad de retiro, según lo que dijo Saldain, presidente de esta comisión, del BPS, no de las otras cajas. Por lo tanto, la inequidad va a ser mucho más grande. Promedio de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje después que te calcula el salario jubilatorio, es un porcentaje el cual se te va a calcular la jubilación. Por ejemplo, si el cálculo son 100 y mi porcentaje es el 50%, ya sé que voy a agarrar 50 pesos de jubilación, por ejemplo. Bueno, el porcentaje en el BPS de ese cálculo, el promedio son 53,7%. De la caja militar, 136,4%. ¿Qué quiere decir? Que se jubila cobrando más de lo que gana en actividad. Hay una inequidad. Y para nosotros es injusto. Es un robo más que una inequidad. Es una inequidad. Yo no sé si puedo hablar de esa manera, pero es una inequidad. Con todo respeto, es un robo a mano armada. ¿Por qué? ¿Y de esto no se discute? No, es ¿Y más, esto está bien? Cuando me enteré de esto hace ya un tiempo, y se lo conté a alguna gente, me decía que no, estás exagerando, Alberto. No, es así. Se jubilan cobrando más que lo que cobran trabajando, haciendo como que trabajan, o trabajando, digamos. Yo no sé en qué momento se planteó eso y cómo quedó, y cómo no se logró que todo el mundo lo sepa y para modificarlo. Claro. Porque realmente es un robo a mano armada. Bueno, justamente... Lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos. Que pagamos entre todos. Por supuesto. Pero vos decías, ¿cómo no se supo? Es lo que decíamos, si no hubiéramos estado en el diagnóstico, no hubiéramos empujado a que ustedes lo pusieron de vuelta en el tapete. Más datos, sí, señor, de la caja bancaria, de la caja militar. No teníamos datos hoy. Hoy no teníamos estos datos. Sí, señor. Por suerte los tenemos. Entonces, hoy en día sí podemos analizar mejor el sistema de seguridad social, todo el sistema íntegro de seguridad social, y ver las inequidades del sistema. No puede ser que en el BPS, con menos de 30 años de servicio, no te podés jubilar, solamente que tengas 25 por la edad avanzada, después de los 65. Sin embargo, acá con 15 años de servicio en la caja militar, ya te podés jubilar. Por lo tanto, ahí están las inequidades y ahí está la discusión de fondo. ¿Quieren reformar solo el BPS, que aparentemente sí, como se hizo en el 96, o quieren reformar el sistema de seguridad social? Esa es la gran pregunta. Está clara la respuesta. Quieren reformar el BPS. Es más, quieren incentivar más el ahorro individual privado, que está claro porque en los documentos dice claramente, al contrario de lo que dice el documento de OIT, dice este documento de diagnóstico de la Comisión de Expertos. Mi estimado Carlos Clavijo, yo lo voy a jubilar a usted esta mañana de la charla. No, ha quedado muy claro. Ha sido muy buena tu exposición para entender un poco más este tema.
que nos involucra a todos. Entonces siempre digo, uno no importa que se va a jubilar o no, que está jubilado o no, que tiene, porque involucra a tu familia, involucra a tus amigos, involucra a tu barrio, nos guste o no, este tema también nos involucra y en primera persona a todos. Exactamente, exactamente. El jubilado debe tener hijos, nietos, primos, sobrinos, y a todos nos involucra. La seguridad social nos involucra a todos, nos tiene que importar a todos y todos la tenemos que defender. Y cuando escuchemos hablar de seguridad social, justamente hay que poner todo esto en la balanza, como decimos nosotros, para realmente entender por qué la tenemos que defender a la seguridad social. Clavijo, un gusto bueno. esta mañana conversar contigo, y bueno, en esa tarea contra la corriente que están llevando adelante mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias, y tenemos ahí a un actor fundamental que es Ubito Bay, que Sí. es un compañero del equipo, uno de los expertos, y realmente tremenda tarea está llevando, y bueno, felicitarlo a él y felicitar a todo el equipo de representación que está haciendo un gran esfuerzo en este sentido también. Hasta aquí, gente, de la charla esta mañana con Carlos Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, en este programa especial que estamos realizando desde el local de la Central de Trabajadores, desde el PIT-CNT.